Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla. Aunque los discípulos no sabían que era Él, Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solos a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a la tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, muy buenos días. Hoy, viernes, octava de Pascua, y vamos a hacer una pequeña reflexión del Evangelio del día de hoy. El Evangelio netamente pascual, el tiempo mismo que estamos viviendo, Pascua, nos da la alegría de esa presencia resucitada de Jesucristo. Qué bello contexto del Evangelio en el cual se encuentran los discípulos y nos narra esa aparición tan de repente de Jesús. Dice al iniciar el Evangelio: Jesús se apareció otra vez a los discípulos. Muy importante. Jesús se apareció otra vez a los discípulos. Las apariciones son pruebas del resucitado. Dejarse ver, dejarse tocar, comer con ellos, aparecer hoy día en medio de su trabajo cotidiano, dialogar con ellos, son pruebas fehacientes, firmes, de la resurrección del Señor. Pero hoy se aparece Jesús después de estos días, de estos 2 días pasados, que eran los discípulos de Maús, quienes estaban caminando desconsolados. Se aparece en su camino y lo reconocieron al partir el pan. Pues aquí Jesús se aparece en el mar de Tiberíades, ¿no? Lugar de encuentro con sus discípulos. El escenario es triste. Los discípulos han retornado a sus quehaceres cotidianos
Cuando Jesús los llamó, ellos estaban en el lago, en Tiberíades. Eran pescadores. Su vida transcurría en una normalidad, diríamos, cotidiana de trabajo, en una jornada que en el día a día encontraban la razón de su existir, una subsistencia, diríamos, como cualquiera de nosotros. Y cuando estaban en esa etapa, Jesús aparece en sus vidas, los llama a ser sus discípulos y se van tras de Jesús. Su vida ha cambiado, su vida es transformada, su vida es un discipulado, un apostolado. A raíz de la muerte de Jesús, ellos retornan, y el contexto es ese: retornar a lo que antes éramos, volver a experimentar o volver al inicio de nuestro camino. Están ahí ellos y a Pedro le dice a sus demás compañeros: ¿me voy a pescar? E inmediatamente los otros dicen: vamos contigo. Subieron a la barca, van dentro y resulta que aparece Jesús en medio de la jornada. La jornada de la pesca se ve opacada por la infructuosa y estéril pesca. No hay ni un pez, totalmente derrotados, sin esperanza, un trabajo infructuoso. Y en ese escenario que antes ya ellos conocían, porque sabían que era pescar y sabían que era escasez, ausencia de peces, como también en ciertas ocasiones una buena cantidad, pero hoy se encuentran sumergidos justamente en un momento de infructuosa pesca. No hay nada. Aparece Jesús. Sí, aparece. Inmediatamente en esa aparición, y Jesús les dice: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Dice: ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. Inmediatamente, el texto no menciona ningún tipo de obstáculo ante un mandato. Inmediatamente nos remite el texto a una obediencia de una palabra dicha. El resucitado ha lanzado una orden: tiren la red a la derecha y encontrarán. Inmediatamente los pescadores se rigen ante la palabra y la cumplen. Y a partir de ahí hicieron una redada de peces grande, semejante, que dice inclusive la cantidad de peces, 153, tan grande que tenían que arrastrarla a la orilla. Inmediatamente, frente a la alegría de esta pesca, diríamos, abundante, dice: el discípulo que tanto quería Jesús o el Señor abre los ojos y grita: es el Señor. Inmediatamente Pedro, dice, se ciñó la túnica y se tiró al agua. Por supuesto, Pedro inmediatamente se lanza al agua porque él ya tiene un antecedente ante Jesús, el antecedente de la negación. Y como cualquiera de nosotros, cuando tenemos
cierto antecedente de una mala actuación frente a Jesús, tendríamos cierto temor y vergüenza de encontrarnos una vez con Él cara a cara, porque no tendríamos palabras para para justificarnos. Lo único que nos quedaría es admitir que le fallamos, pero dar la cara no es fácil. Siempre hay temor, vergüenza. Pedro inmediatamente por eso se lanza, trata de escabullirse y dice comenzaron a arrastrar la red hacia la orilla. Pues inmediatamente dice había unas brasas ardiendo. Pedro se reincorpora a la labor después de haberse tirado al agua, arrastrando la red hasta la orilla. Jesús da una orden. Traigan algunos pescados que acaban de coger e inmediatamente hicieron todo como Él les dice. Hasta ahí el escenario es de pura obediencia. Solo uno lo ha reconocido y al reconocerlo, el otro simplemente tiene esa sensación de tristeza y de cierto temor y vergüenza ante la presencia de Jesús. Jesús los invita a comer. Hasta ahí dice, ninguno de ellos se atrevía a preguntarle quién era, pues sabían muy bien que era el Señor. Es Jesús quien se aparece, pero no son capaces de preguntarle quién era porque interiormente saben quién es. El contexto es una sorpresa tremenda para ellos encontrarse con el resucitado. Tal vez la actitud podría haber pensado en sus adentros de ellos era, nos va a reclamar, nos va a castigar, nos va a reprochar. Pero Jesús se aboca a algo. Quiere darles un hálito de esperanza frente a esa pobre y desolada vida que llevan en el lago de Tiberíades. Una pesca que no es pesca, un trabajo que parece no trabajo, estéril, pero su presencia no solamente les devuelve una alegría interior de una pesca milagrosa, sino también cierto sentimiento de dolor intenso, profundo, y lo que refleja nuestra humanidad dolida frente a un pecado es ese temor de decirle a voz en cuello, Señor, perdónanos, perdóname, porque te traicioné. Nos cuesta, es nuestra humanidad, pero Jesús está ahí para perdonarnos. Jesús no está ahí para reprochar, sino para ayudar y afianzar una fe, un camino. Lo importante es que el resucitado está en medio de ellos. No los abandona, sino quiere infundir en ellos fuerza, confianza, cariño. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes, llévense mi bendición. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.